Continuando con el proceso de las charlas, invitamos acá al doctor Diego Preciado, médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia, con una especialización en gerencia estratégica de la Universidad de La Sabana. Ha trabajado 23 años en diferentes sectores de la cadena avícola, desde las reproductoras hasta apoyo de engorde, y actualmente es el gerente regional de Servicio Técnico Colombia COP. Diego. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. De verdad que un gusto estar aquí. Doctora Ángela, muchísimas gracias por la invitación. A todos, al Grupo Italcol, al doctor Jorge por considerar que podemos aportar un poco el día de hoy a una discusión. Esto pues no es fácil. ¿Por qué? Porque cuando uno le toca de segundo, siempre pues ya todo lo han dicho, ¿no? Entonces no queremos entrar en redundancias. Y mucho de lo que nosotros hablamos y mucho de lo que nosotros estamos conversando, pues ya lo vimos en el día a día. Para mí, realmente es muy difícil esta charla el día de hoy porque aquí tengo 3 de los mejores clientes que tengo a nivel de resultados del país. Entonces, muchas de las cosas que voy a decir son las que ellos hacen, obviamente acompañados por la nutrición. Pero pues vamos a tratar de darle un enfoque un poco diferente a la charla para que no se vuelva tan tediosa. Vamos a meternos en terrenos que muchas veces nosotros no manejamos de una manera tan fuerte, pero es importante realmente que lo tengamos presente. Esto pues creo que hace 2 años cuando tuve la oportunidad también de acompañarlos en el Breeder Expert, vimos estas mismas diapositivas. Realmente el perfil de la gallina no ha cambiado. Hay cosas que sí y tenemos que tener en cuenta para que los animales tengan una eficiencia productiva. Obviamente para nosotros las semanas mágicas son las múltiplos de 4. Semana 4, semana 8, 12, 16, 20 y 24. Y en todas ellas vamos a tener que tener unos factores especiales, unas mediciones específicas para que los animales se desarrollen de acuerdo a lo que estamos buscando. Las primeras 8 semanas se consideran obviamente extremadamente importantes. Se habla de que a la 4ª o a la 8ª semana nosotros tenemos entre un 80 y un 85% del desarrollo del esqueleto ya completo del animal, la proporción que el animal va a tener en producción. Realmente para COP consideramos que es entre el 78 y el 80%. Luego arrancamos una etapa de pubertad inicial, luego una pubertad media y luego de ello vamos a tener la pubertad final, que es cuando iniciamos ya los procesos de producción y los procesos de acumulación grasa. En nosotros vamos a hablar aquí, tenemos las primeras 4 semanas un periodo de crecimiento muy rápido. De la semana 4ª a la 12 tenemos una etapa de mantenimiento y con base en eso pues vamos a desarrollar la charla. De la semana 12 a la 16 tenemos una etapa de crecimiento controlado en la cual suministramos un poco más de alimento, pero no de una manera tan fuerte para que el sistema reproductivo empiece a recibir señales de desarrollo. Luego etapa de crecimiento acelerado y finalmente una etapa en la que tenemos depósito de grasa e inicio de cascada hormonal. Bien, esto, como le decía el doctor Pablo en su presentación, pues realmente esto no varía mucho la clasificación que podamos llegar a tener a nivel de la pechuga. Estas son las conformaciones que son exactamente las mismas que se manejan con las otras líneas genéticas, pero vamos a ponernos de acuerdo. Para nosotros es una pechuga, una conformación 2, que denominamos que es en B, pues ¿por qué? Porque cuando le damos la vuelta realmente pues parece una V. Importante tener en cuenta que cuando nosotros hacemos la palpación, vemos que el borde de la quilla sí nos queda pegado a nivel del dedo. Entonces eso es importante que lo tengamos presente, porque cuando miramos, pues aquí no les vamos a mostrar todos los tipos de conformación, porque pues las que manejamos usualmente son de 2 a 4. Si tenemos 1 o 5, estamos en la olla. Realmente no es lo mejor. Sin embargo, pues vamos a manejar lo que tenemos de manera más frecuente. Esta es una pechuga un poquito más redondeada, que ustedes se dan cuenta que también tiene una forma de V, la conformación tipo 3, pero el borde de la pechuga está mucho más redondeado. ¿Por qué lo llamamos pechuga 3? Porque a pesar de que es una V, como la conformación tipo 2, observen que el borde de la pechuga sí está mucho más redondeado y el músculo está mucho más fortalecido. Y otra, que es la conformación tipo 4, como es esta, que hablamos que es una pechuga nu, simplemente pues porque tenemos una pechuga completamente redondeada. Estos son los 3 tipos de pechuga principal de fletching que nosotros vamos a manejar en una etapa de cría y levante e incluso la producción de las reproductoras. Volviendo a nuestra grafiquita, pues vamos a hablar de esto. Tenemos una etapa de crecimiento rápido
Como decía el doctor Pablo Schnettler, nosotros tenemos, las dos líneas genéticas tienen perfiles de crecimiento diferentes. Nosotros como COP tenemos un objetivo de peso de cuarta de 550 gramos. Perdón que hable de las dos líneas, pero no es para hablar bien o mal de una u otra, sino es simplemente para que veamos la diferencia, porque realmente muchos en el país, y obviamente es comprensible, pues el país tiene una muy alta participación de ROS y pues nosotros tenemos un contexto, tenemos una idea de cómo realmente debemos manejar la reproductora con base en los lineamientos que se tienen para esa línea. Entonces hay cosas que son un poco diferentes que me parece importante resaltar para que lo tengamos presente. Como les decía, el peso de cuarta de COP es de 550 gramos, el peso por guía, el peso de la otra línea genética es de 490, eso quiere decir que nuestra gallina pesa 12% más a la misma edad. Claro, con unos consumos un poco más altos, sí, tiene razón, pero es que ese es el diseño que necesitamos para la gallina. ¿Por qué? Porque la conformación tiene un valor extremadamente alto en el caso de COP, porque seguramente la otra línea genética será muy similar, pero en el caso de COP está completamente establecido que hasta la semana 30 la reproductora COP toma la pechuga como una fuente de energía. Entonces, si nosotros no tenemos una conformación también adecuada, pues el animal se nos va a quedar sin gasolina para poder generar un poco más de persistencia. Dentro de este crecimiento rápido, pues vamos a ver los cambios de conformación. Conformación 4 es lo que nosotros queremos como crecimiento rápido. Aquí tenemos una etapa de mantenimiento en la que nosotros tenemos el animal, lo que ha llamado, y el doctor Jorge alguna vez se lo escuché cuando me hacía servicio técnico a mí, porque en esta vida la vida da muchas vueltas, él me hace ese servicio técnico a mí, ahora yo se los hago a ustedes. De tal manera que nosotros buscamos es matar el pollo, famoso matar el pollo de engorde, y es que este animal tiene la capacidad de convertirse en un pollo de engorde. Si nosotros le damos completamente el alimento que él es capaz de consumir, pues obviamente lo vamos a generar como un animal de genética y productor de carne. Buscamos que ese pollo muera o adormecerlo de tal manera que busquemos la conformación tipo 2 y ya entre la semana 16 y la semana 20 tenemos dos tipos de crecimiento como lo veíamos, controlado y acelerado, buscando que esta pechuga empiece a tornarse una pechuga 3 para que finalmente al cierre del levante, a la semana 24, tengamos un alto depósito de grasa y una pechuga, una conformación 4, que es la que necesitamos para que el animal tenga persistencia a nivel de producción. Esta es una gráfica muy interesante que realmente yo la conocí aquí, pues no tiene nada de extraño, pero es una gráfica que me parece a mí estratégica para todos nosotros como reproductoras independientemente de la línea. Y es que las líneas tienen unas sugerencias de incrementos de consumo semana a semana. ¿Por qué? Obviamente siempre y cuando la dieta cumpla con los requerimientos que sugiere cada una de las líneas. Sin embargo, es interesante ver que esta línea de incrementos de consumo tienen una explicación fisiológica, un poco más adelante las vamos a ver. Entonces, cuando nosotros hablamos del perfil de crecimiento, volvemos a nuestra grafiquita, tenemos un crecimiento rápido. ¿Cuál es la estrategia para el crecimiento rápido? Dar incrementos muy fuertes de alimento durante las primeras 4 semanas de vida. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes ven aquí tenemos incrementos de la primera semana a la segunda de 11, luego pasamos a incrementos de 8 gramos, luego pasamos a incrementos de 6, de tal manera que el animal se perfile muy bien al cierre de cuarta semana, buscando ese peso de 550 gramos. Me llamó la atención en la charla del doctor Schnettler que él habla de la sugerencia de 520 gramos. Realmente es interesante porque nosotros se acerca mucho a la recomendación que estamos haciendo nosotros, pero nosotros no queremos que los animales pesen más allá de 565 gramos. Son 550 de guía, idealmente máximo 565. ¿Por qué? Mucha gente dice, es que yo quiero llevar los animales a 600 gramos para que la más chiquita pues se quede pegada a la guía. Pues esa no es la solución. Realmente la solución es tratar de uniformar el lote lo mejor posible para que esa situación se dé de la mejor manera. Yo usualmente tiendo a moverme mucho, entonces me disculpan si los emborracho o si empieza a sonar esto un poquito más duro, pero es que me mareo o me quedo allí dormido. ¿Listo? Bueno, cuando hablamos del perfil de crecimiento ya en la etapa de mantenimiento, hablamos que entre la semana cuarta y la 12 pues vamos a adormecer el pollo, vamos a matar el pollo de engorde. ¿Qué tenemos acá como estrategia? Observen aquí, miren que los incrementos son extremadamente bajos. Después de la quinta semana, los únicos incrementos fuertes acá, que son incrementos de más o menos 4 gramos, de 3 y 4 gramos, son cuando hacemos la transición del alimento del alimento de iniciación al alimento de levante. Porque sí es muy común que tengamos animales
bastante bien conformados a la cuarta semana, pero que una vez cambiemos de alimento de cuarta a quinta, los animales caigan de peso. Entonces, estos consumos de estas 2 semanas de quinta y sexta, independientemente de que ustedes tengan el animal por arriba del peso de la guía, es conveniente que los ofrezcan de una manera adecuada, porque si no lo hacen, seguramente los animales o el lote va a cabecear en peso. Entonces, por eso es muy importante que tengamos estos perfiles de incrementos. Como ustedes ven, aquí adormecemos, solamente damos incrementos hasta la semana 12 de 1 o 2 gramos, 1 o 2 gramos, y luego llegamos a la etapa de crecimiento controlado. Crecimiento controlado, ¿por qué? Porque entre las semanas 12 y 16 no vamos a soltar muchísima comida, pero sí le vamos a decir al animal, ojo, porque la estamos preparando para que su sistema reproductivo se desarrolle. ¿Y cómo se maneja eso a nivel de perfiles de consumo? Haciendo incrementos ya un poco más elevados, como los que teníamos entre la semana tercera y la quinta. De tal manera que iniciamos con incrementos de 3, 4 y 5 gramos, e incluso llegamos en algunos casos a 6, diciéndole al animal, ojo que aquí viene la señal porque usted ya está preparada para iniciar el desarrollo de su tracto reproductivo. Ya con el crecimiento acelerado, pues ya esa es la etapa más crítica, que es lo que me parece muy importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos acá una oferta muy fuerte de alimento. Aquí es muy interesante que tengamos presente, ustedes han escuchado hablar el concepto de que Coop habla de que el incremento de peso entre la semana 16 y la 20 debe ser aproximadamente del 36%. ¿Eso en qué se traduce? Se traduce básicamente en que el sobrepeso que usted tenga en semana 16 es el mismo sobrepeso que debe tener en la semana 20 en las aves pesadas, ¿no? Si yo tengo animales por debajo de la guía, pues debo tratar de buscar el peso objetivo de la guía en la semana 20-21. ¿Eso qué quiere decir? Que el incremento de peso en esas aves que están más livianas no va a ser del 36, va a ser del 38 o 39% y no está mal, pero el interés nuestro es que realmente la diferencia de peso se mantenga, porque el sobrepeso que yo tenga en la semana 15 es el mismo sobrepeso que debo tener en esa población al cierre del levante. Yo no puedo pretender que si tengo un animal 2 o 3% de sobrepeso en la semana 15 vaya a pegarlo al peso de la guía en semana 20 y pues mucho menos a la 24, porque yo ya diseñé un animal pesado, yo ya diseñé un animal grande que realmente pues necesita va a tener mayor requerimiento nutricional, pero pues no quiere decir con eso que no vaya a ser muy bueno productivamente. Y ya la etapa final, la etapa de depósito graso, pues ya tenemos unos incrementos que realmente estamos evaluando porque funcionan bastante bien. Muchas gracias. Pero este incremento de semana 21 con algunas compañías, y aquí creo que tengo varios colegas con los que he conversado ese tema, los incrementos a mí de semana 21 realmente me parece que en algunos casos pueden ser un poco elevados y hacen que el animal termine con un sobrepeso que puede no ser el deseado. Sin embargo, funciona bastante bien, especialmente en esta etapa en la que nosotros estamos utilizando ya un alimento prepostura. Para COP es muy importante el uso de alimento prepostura. La recomendación nuestra es que lo utilicemos desde semana 18. ¿Por qué? Porque damos un mayor aporte de energía, damos mayor aporte de calcio y obviamente hacemos que el animal con una muy buena estructura esquelética, una muy buena estructura de pechuga, pues tenga reserva suficiente para que llegue a una muy buena producción. Aquí sí son muy marcadas las diferencias entre los alimentos de levante y prepostura. El alimento de levante para COP es de 2.700 kilocalorías, el de prepostura es de 2.800, entonces me parece que en eso la parte nutricional ha sido muy eficiente haciendo esos aportes que realmente el animal va a necesitar. Aquí hay un tema que realmente aquí en Colombia no manejamos de una manera muy eficiente. En algunas compañías donde he trabajado lo manejábamos de esta manera. Estas son las guías de recomendación de consumo de energía semanal, energía diaria, la energía que tiene el alimento, y estas son las cantidades de gramos a día que nosotros pues tenemos como objetivo. Nosotros aquí en Colombia siempre nos fijamos en esto, y es qué cantidad de gramos pide la guía y cómo voy a hacer el incremento para que los resultados sean eficientes. Pero realmente lo que nosotros deberíamos fijarnos es en la cantidad de energía diaria que nosotros estamos dando a los animales. ¿Por qué? Porque si nosotros simplemente aquí el ejercicio lo hacemos invertido. Si nosotros tenemos realmente lo que nos cumple la guía, tenemos 2.850 kilocalorías, al darle 22 gramos, pues vamos a tener un aporte de energía de 63 kilocalorías. Sin embargo, si nosotros vamos con una nutrición un poco diferente, que puede ser básicamente la que
por guía, ¿no? No sé si realmente es así o no, pero por guía maneja la competencia, pues observen que las diferencias son bastante importantes. Si nosotros tomamos esta guía de nosotros en gramos ave día y la comparamos con los consumos ajustados de acuerdo a ese tipo de dieta, pues vamos a encontrar diferencias bastante importantes, en las cuales vemos que con la guía COP uno debería dar un poco más de alimento respecto a lo que le debería dar la curva ajustada con otro tipo de nutrición. Esto en parte explica porque algunas veces nosotros a nivel de campo encontramos animales muy pesados sin razón aparente. Sin embargo, vamos a tratar de este tema un poquito más adelante. Si miramos los consumos de levante, esta es la curva de la guía de COP, y si nosotros nos ajustamos a otra dieta, pues vean que los consumos realmente van a ser bastante más bajos. ¿Qué significa eso básicamente en la práctica? Digamos, si solamente fuera por gramos ave día, pues bueno, no importa porque pues está chévere, porque me economiza una plática ahí por cada gallina, pero lo malo de esto es que en las líneas de alta conformación, como lo veíamos anteriormente, pues mantener la uniformidad no es fácil. Entonces, entre menos consumo, pues más difícil va a ser mantener los animales en una condición adecuada para que tengamos una muy buena uniformidad y obviamente una muy buena productividad. Hablamos ya un poco de la energía. Volvemos al tema que tenemos acá. Si nosotros hacemos el aporte con base en la energía formulada por la otra dieta, pues vamos a encontrar que el aporte diario de kilocalorías va a ser muy diferente entre las dos líneas. Y si nosotros empezamos a comparar, encontramos que prácticamente si las dietas no se adaptan a las recomendaciones de cada una de las casas genéticas, pues vamos a tener aportes de energía muy diferentes durante prácticamente todo el levante. Ustedes observen acá que de la primera semana a la 17, los consumos de energía son completamente diferentes. Eso me parece muy importante que lo tenga presente. Realmente tengo que ser honesto, esto no es publicidad. Esto no es publicidad, pero pues yo creo que pues no hay que decir mentiras, y las empresas que mejores resultados tienen ahorita a nivel productivo son las empresas que tienen el alimento de ustedes. Yo se lo he comentado a Ángela, creo que ella sabe realmente que a pesar de ustedes ser abueleros de arroz, realmente están haciendo una muy buena nutrición para COP, y se los agradezco porque están logrando mostrar el desempeño y la capacidad genética de los animales. Sí, trabaja muy bien, muy bien. ¿Cierto que sí? ¿O no? Ok. Listo. Consumos de energía. Si nosotros tomamos ese consumo o ese aporte de energía diario y ese consumo o aporte de energía semanal y hacemos una tabla, esta es la tabla de COP. Normalmente nosotros tenemos como objetivo, no, es que a mí realmente lo que me importa es tener 23.000 kilocalorías acumuladas y 1.300 gramos de proteína para fotoestimular el animal. Eso realmente ha venido cambiando. Nosotros como COP ya tenemos dos criterios diferentes para fotoestímulo, ya lo vamos a hablar, pero si nosotros utilizamos un alimento, como el caso de la formulación de la competencia, que tiene niveles nutricionales diferentes, observen que uno dice acá, sí, pero venga, son 500 kilocalorías, eso no es nada. Sí, pero miren que a semana 16 nosotros aquí tenemos prácticamente 600 kilocalorías más, 500 kilocalorías más. ¿Eso qué significa? Que nosotros en esta etapa tan crítica del animal podemos tener animales desviados de peso con un consumo muy adecuado a lo que nosotros estamos manejando. Entonces uno dice, venga, pero ¿por qué un animal con tan poquito consumo se me está yendo de peso? Pues hombre, seguramente no estamos teniendo lo que estamos queriendo a nivel del alimento. Si hablamos de la lisina, aquí ya son temas mucho más especializados, doctora, pero pues obviamente ustedes saben que la lisina es el aminoácido principal para la conformación de la pechuga, y esta conformación pues obviamente es extremadamente importante para COP. Entonces me parece muy importante que tengamos presente las diferencias que tenemos entre las dos líneas. Esta es la lisina que pide COP, esta es la tabla de COP, esta es la tabla de la competencia, de tal manera que observen ustedes que en el alimento de levante tenemos unas diferencias bastante importantes en los niveles de lisina. Pues eso es guía, ¿no? Yo no sé, doctora, pues ustedes a nivel ya del know-how de la compañía sabrán si lo aplican o no de esta manera, pero por guía, los requerimientos de lisina para las diferentes etapas son muy diferentes. En la iniciación, COP pide menos. En el levante y en la prepostura pide más. ¿Por qué? Porque necesitamos conformar un animal mucho más grande. Necesitamos conformar un animal con una pechuga mucho más estructurada, porque les reitero, necesitamos que esa pechuga nos sirva como fuente de energía hasta el pico de producción. Si nosotros miramos acá los consumos o los aportes diarios de lisina con cada una de las dietas, pues vamos a encontrar aquí también que prácticamente durante todo el levante pues tenemos unas diferencias importantes en cuanto a este aporte. Entonces, estos consumos, si los llevamos a una tabla y decimos, ok, miremos lisina semanal, esto es el consumo de lisina semanal
de COP. Pero si con los mismos consumos, digamos que con los consumos de COP utilizamos otra dieta, miren los aportes de lisina. Entonces realmente terminan siendo mucho más bajos. ¿Y qué pasa? Vamos a tener animales bajos de peso o con el peso posiblemente que es de la guía, pero es una conformación diferente a la que nosotros queremos. Y después decimos, pero venga, y esta gallina traía muy bien, la traía yo con una uniformidad espectacular, el peso estaba con la guía, di el fotoestímulo, subió al 84 y ahí se quedó. Pues bueno, para nadie es un secreto que nuestra gallina no es tan buena ponedora como la competencia, pero realmente estamos logrando picos bastante buenos. ¿O no, doctor Elguiter? ¿Cierto? Realmente pues bueno, y allá el doctor Giovanni también, aquí el doctor Edgar ya también me está comentando, por eso les digo que es difícil para mí hacer una charla de estas acá, porque los resultados de ellos no son como el resto del país, realmente ellos son sobresalientes, pero los picos de producción sí realmente pues se están logrando si las dietas cumplen con lo que se está buscando. ¿Qué pasa con los errores de perfiles de crecimiento? Observen este lote. Este es un lotecito que digamos que no estamos hablando aquí de dieta. Estamos hablando la dieta cumple con lo que pide la línea genética. Pero observen que por errores de manejo técnicos, tenemos aquí, por ejemplo, bueno, pues tener un sobrepeso del 7% en tercera semana, pues eso no es pecado, eso a todos nos ha pasado. Normalmente si uno logra muy buenos pesos en primera semana, pues en tercera comienza a bajar para tratar de pegar los animales a la guía a la semana 12. Pero miren lo que pasó acá, 5% a la semana cuarta, luego se cayó a la guía octava, se subió al 3% en la semana 11, se cayó al 3% en la semana 12, se volvió a subir, mejor dicho, esto es un zigzag que realmente pues no es bueno para los animales. Esta es la tabla, por eso me parece interesante que veamos esta tabla de consumos, que era la sugerencia de lo que hablábamos. Miren las guías, la guía de incrementos y miren lo que realmente se ofreció en esta compañía. Interesante, ¿por qué? Porque es que realmente el animal sí muestra, o sea, ¿qué quiere decir? Que el peso sí estuvo bien tomado y que realmente el técnico está diciendo la verdad. ¿Que metió la pata? Sí, porque así no debió haberlo hecho. Pero miren lo interesante acá. Dio bajo consumo entre cuarta y quinta semana. ¿Qué pasó? Miren, ¡prum!, el peso se cayó. Dio alto consumo en semana 8, 9 y 10. ¿Qué pasó? ¡Prum!, en semana 11 se subió. Dio bajitos consumos en la semana 13, 14 y 15. ¿Qué pasó? Se bajó. Dio altos consumos acá. Es decir, el animal fue capaz de responder realmente a los ofrecimientos que le estábamos dando. Entonces, muy interesante porque realmente los datos están bien tomados. La medición está muy bien hecha, pero el perfil de crecimiento pues fue un fracaso. ¿Qué pasó con este lote? Pues desafortunadamente este fue lo que tuvimos. Este lote, digamos ustedes, a pesar de las oscilaciones que tuvieron, este lote terminó con el peso de la guía al cierre del levante y terminó solamente alcanzando el peso objetivo. Después que inició producción, es un tema que vamos a hablar ahora más adelante, los incrementos de consumo no fueron los más adecuados y el animal terminó perdiendo condición al pico de producción. Entonces, arrancó con un sobrepeso del 6%, pero en el pico de producción ya estaba pegado a la guía. Entonces, el animal perdió reservas. Y con ese perfil de crecimiento tan desuniforme que tuvo, pues realmente, pues antes, realmente es muy bueno que haya logrado conseguir esos parámetros, ¿no? Realmente no lo esperábamos. Miren, como les decía, el animal logró el peso, logró otra vez la productividad cuando el peso, digamos, tuvo una mayor proporción. ¿Por qué? Porque el animal se diseñó grande a cuarta, ustedes lo vieron que el animal estaba grandecito, cayó, lo perfilamos de una manera diferente, en semana 15 a 16 estaba arriba del peso, luego se cayó, entonces finalmente terminamos haciendo un animal grande que necesitaba un mayor requerimiento de energía y de nutrientes a nivel de producción. Este es un machito, pues no les voy a decir mentiras, obviamente es un macho. Esta conformación es la que hemos visto ya en algunos casos, no solamente en el macho, sino también en la hembra. Esto ya es inusual. O sea, nosotros, una pechuga de este tipo, que esta sí es una conformación de Fletching tipo 5, pues realmente ya es algo que nosotros no estamos deseando a ningún nivel, ni en macho ni en hembras, a nivel de producción. Bueno, hablando ya un poco de los espacios de comedero, pues afortunadamente el doctor Pablo me adelantó muchísimo de lo que quería conversar con ustedes. Pero hay una cosa interesante, yo también ayudé en la construcción de las otras tablas, pero cuando yo revisé las tablas de COP me pareció interesante ver que nosotros estamos recomendando actualmente apretar un poco más los animales en el espacio del comedero, es decir, las edades en las cuales se da todo el ofrecimiento de
del espacio, digamos que es alrededor de la semana, después de la semana 13. Nosotros aquí en Colombia realmente que tenemos muy buenos resultados, estamos dando el espacio completo alrededor de la semana 16. Un poquito más apretados, tratando de dar un poco más de oportunidad que los animales tengan mayor cantidad de comida en los comederos, aparte de las estrategias de 5-1, 6-2 de las que habló el doctor Pablo, que aplican exactamente igual para CO. En este caso, pues cómo se mide, ustedes pues ya lo saben, estos están en el manual del manual de la línea genética. Si ustedes quieren, con mucho gusto los puedo compartir vía WhatsApp o lo pueden descargar directamente de la página web. Y pues obviamente en comederos lineales, pues el espacio se mide como 15 centímetros. ¿Por qué? Pues porque es el espacio que está entre las alas. Se considera que un animal adulto tiene aproximadamente entre 15 y 18 centímetros de ancho cuando es adulto y aproximadamente 30 centímetros de largo. En el caso de la, digamos, de la reproductora en línea, pues este espacio sí tiene que respetarse mucho. En el caso de los comederos de tolva, pues aquí se miden exactamente los mismos 15 centímetros, pero al encontrarse una estructura circular, pues los animales se alcanzan a despegar un poco. Esa es la explicación del por qué tenemos mayor espacio de comedero cuando el comedero es tubular o es comedero de plato o redondo, que si es un comedero de cadena, ¿no? Porque los animales están enfrentados de manera directa. Esta es la experiencia en Colombia. Básicamente lo que se hizo aquí fue traducir este concepto. Aquí hablan de diámetro de 30 centímetros, eso equivale a un perímetro de aproximadamente 94 centímetros del plato. 94 centímetros, tomamos a ver cuántas aves son, eso nos da exactamente 5, 9, 11, 13 y 15 centímetros para cada uno de los espacios. Y en el caso de la tolva, que es esta, pues obviamente es la traducción. Es un poco más apretada que la tabla que compartieron en la primera charla, pero realmente la tendencia es básicamente la misma. ¿Qué pasa cuando tenemos errores en el suministro de alimento? Pues obviamente tenemos aquí un exceso donde los animales les sobra espacio, o en este caso como en producción, donde es una compañía donde tenían casi 6.8 aves por metro, es una cosa impresionantemente alta, pues tiene bastante dificultad para acceder al comedero y al bebedero. Eso es prácticamente un tapete blanco. Y esta es una fotografía que yo tomé cuando inicié producción por allá hace unos añitos, que yo me sentía orgulloso de mostrar, pero ahora que la analizo bien, pues es la peor embarrada que yo estaba haciendo. ¿Por qué? Después de un grading, observen ustedes, los animales no tenían espacio de comedero, no tenían espacio en el comedero, había comederos que no estaban habilitados, como este caso, y estos animalitos que estaban muy bien seleccionados, a un 100% de uniformidad por corral, terminaban perdiendo su eficiencia, pues porque no tenían dónde comer, ¿no? Entonces, pues, hay que decir lo bueno, pero también lo malo. Ok. Con respecto a la uniformidad, no vamos a hablar del grading, ustedes ya conocen perfectamente los manejos que hay que hacer en el grading, los rangos que se establecen, pero sí me parece importante que tengamos, esta es una gráfica muy interesante que está en el manual de nosotros y donde hablan, ok, ¿qué pasa si yo hago una clasificación o un buen grading? Arrancamos con uniformidades del 75 y con los buenos manejos logramos hacer que esa uniformidad se recupere, ¿sí? Listo. Pero entonces vienen conceptos locos como el del ingeniero Baker, ¿sí? Que lo quiero mucho y él tiene conceptos de que no hagamos grading. Y miren que tiene razón. ¿En qué sentido? No hagamos grading. Y si no hacemos grading, miren que la uniformidad realmente no mejora, pero si los manejos son buenos, pues no empeora. Pero ¿qué pasa si yo tengo problemas de alimentación? No estamos hablando de problemas de nutrición, estamos hablando de problemas de alimentación, del suministro de comida, de la cantidad de comederos sea la correcta, la cantidad de bebederos, que en cada uno de los tarros quede exactamente lo mismo, que la canal tenga la longitud que necesito. Miren la uniformidad realmente cómo se comporta. Entonces, en nuestras manos está que un lote sea bueno o malo, dependiendo obviamente del manejo y de los recursos que dispongamos. Esto es solamente un resumen, tal vez yo ya se lo había comentado. Este fue un análisis que hicimos de todos los lotes a nivel Suramérica. En la base de datos de nosotros de Suramérica tenemos aproximadamente unas 26 millones de animales de los últimos 2 años, animales finalizados, y encontramos que el peor 10% de resultados tenía este comportamiento de uniformidad en la etapa de levante, el peor 10%. El promedio de Suramérica tenía uniformidades que no son espectaculares, un 81, 82%, pero los mejores lotes tenían unos porcentajes de uniformidad bastante superiores. Aquí tenemos pues de todo. Sin embargo, lo que llama la atención acá, obviamente, pues dentro del top 10, durante todo el ciclo del animal, aquí tenemos la uniformidad promedio de la primera a la semana 24, de la quinta a la 24, de la quinta a la 12 y de la 13 a la 24. Y es que en todos los índices medidos,
los animales tenían uniformidades por encima del 80 como promedio. O sea, indiscutiblemente la uniformidad, y especialmente para COP, es vital para que los animales tengan una eficiencia reproductiva adecuada. Pero lo interesante también aquí es ver que, miremos esas mismas gallinas en producción. Muchas veces nosotros decimos, no, es que la mortalidad fue muy alta. Resulta que la mortalidad termina no siendo alta. Lo que realmente es alto es el descarte. ¿Por qué? Por problemas de uniformidad. Observen, esta es la uniformidad promedio de los lotes que tuvieron peor resultado a nivel Sudamérica. Uniformidades en producción. Aquí, ¿qué podemos hacer nosotros para arreglar la uniformidad en producción? Nada. ¿Sí? Ya, como el lote se fue, así se quedó durante toda la vida. Entonces, todo el trabajo que tengamos acá o este comportamiento de uniformidad depende exclusivamente del trabajo que hayamos hecho en el levante. Como ustedes se dan cuenta, aquí arrancamos con uniformidades del 80, que fue básicamente con la misma con la que terminamos el levante. En esos lotes que no fueron tan exitosos. Y comenzó a disminuir de tal manera que logramos uniformidades casi de un 70% al final del ciclo productivo. ¿Qué pasa con el promedio de Sudamérica? No es espectacular, pero mire que tuvieron unos resultados uniformidades promedio del 80%. Observen que aquí esta uniformidad del 80% se mantiene hasta avanzada alrededor de las 42-43 semanas y al final terminamos con uniformidades alrededor del 74-75%, que se considera normal, promedio para un lote al final del ciclo. Pero esta es la uniformidad que tuvieron los lotes que tuvieron excelente uniformidad durante el levante. Entonces, lo que nosotros hagamos en el levante, indiscutiblemente nos va a ayudar en producción para que los animales tengan una eficiencia reproductiva. Como les digo más, al final la última diapositiva básicamente habla de la mortalidad de cada uno de estos rangos y vamos a ver que realmente el tema no es mortalidad. El tema está asociado principalmente a los temas de descarte que se dan por las gallinas que se van quedando dentro de la población. Bueno, eso fue un manejo interesante. No vamos a hablar del grading, como les decía, pero esos son los errores. Como la charla es qué hacemos en el levante y cuál es su efecto en producción, entonces, ¿qué hacemos bien para que demos los resultados y qué pasa si lo hacemos mal? Miren, por ejemplo, esta compañía, pues eso ya fue hace unos añitos atrás, eso fue un grading de octava semana. Ustedes se dan cuenta aquí, excelente, porque mire que aquí hacemos 770 gramos hacia abajo, 780 a 800, o sea, 20 gramos de diferencia, 20, 20, 20, 20. Perfecto, buenísimo para octava semana. Pero cuando fuimos a ver la distribución de los pesos, observen, miren todos los animales que había por debajo de 770 gramos, que es este rango más bajo, ¿sí? Y miren todos los animales que había por encima de los 900 gramos, que era lo que se estaba diciendo. Esto que está en rojo es la sugerencia que se le hizo al técnico en el momento de decir, venga, esos animales que usted tiene ahí, debe también sectorizarlos, sáquelos. Y no se ponga a hacer otro grading después, dentro de 2 semanas, sino sáquelo de una vez, ¿sí? De tal manera que usted no pierda esa eficiencia, porque indiscutiblemente, especialmente con COP, como les decía, por hacer un animal de tan alta conformación y de tan alto peso, si nosotros desaprovechamos las edades de grading, pues vamos a tener problemas porque no vamos a tener tiempo de recuperarlas. Con respecto al oscurecimiento, ya ustedes también son especialistas en este tema. Aquí hay diferencias de criterios, pero la luz marca las diferentes etapas del día, eso sí, no podemos discutirlo. La luz es la que le dice al animal, despierte, coma, acuéstese, descanse, reprodúzcase, ¿sí? Ellos dependen completamente de la luz. Las reproductoras en el levante necesitan al menos 18 semanas de días cortos para que no se tornen fotorrefractarias. Mucha gente dice, venga, pero es que yo he escuchado que nosotros podemos arrancar el oscurecimiento a la 7ª semana. No, ya a la 7ª semana ya estamos en la olla. O sea, por tarde las aves deben estar oscurecidas en la semana 4ª, ¿sí? Ojalá idealmente, y vamos a ver un programa de luz recomendado por COP, donde prácticamente debemos ofrecer 8 horas de luz casi que solamente a partir de la 2ª semana. Claro, a veces, si las dietas dan o no dan, pues a veces el animal se demora un poco más comiendo, pero es una recomendación que es bastante interesante. El fotoestímulo debe realizarse únicamente cuando las aves cumplan 2 condiciones. Como yo les decía, 148 días de edad, es decir, el primer día de la semana 22, 21 semanas cumplidas, primer día de la 22, y 2.550 gramos de peso. Aquí quiero marcar una diferencia importante con respecto a lo que comentaba el doctor Snetler, porque son líneas genéticas diferentes y ambas pues tienen unos manejos independientes. Con COP nosotros sí recomendamos que el macho se fotoestimule 2 semanitas antes, 2 a 3 semanas antes, alrededor de la semana 18 o 19. En cambio, pues se le escuchaba al doctor Snetler, que es un concepto que yo ya conocía, hacerlo máximo 1 semana antes, ¿no? De tal manera que eso es importante porque es que la moda se pone, si a mí me funciona 18, todo el mundo se va por 18 y al final terminan teniendo problemas de fertilidad y realmente uno no sabe por cuál puede ser la circunstancia o cuál puede ser la razón. Entonces hay que seguir las indicaciones de la casa genética. Y la otra indicación es que el animal pese por lo menos 2.550 gramos.
¿Eso qué quiere decir? El peso de la guía para semana 21 es 2.530. Entonces, requisitos: que el animal tenga la edad cumplida y el peso cumplido. Como les digo, el tema de energía y proteína en algún momento se manejaba, sí, pero realmente se hablaba de las 23.000 kilocalorías, de las 1.280 gramos. Aquí el maestro Rodríguez me enseñó esa situación cuando me hace servicio técnico, pero realmente cuando yo hago un fotoestímulo al cierre de la semana 21, esa condición ya está más que cumplida. Tengo casi 25.000 kilocalorías acumuladas y tengo casi 1.500 gramos de proteína. Entonces, realmente no vamos a tener dificultad con esto. Se sugiere un oscurecimiento entre 0 y 3 lux, pero cada empresa tiene experiencias exitosas. Yo aquí tengo tengo conocimiento de empresas que hacen las cosas muy bien hechas y no hacen un muy buen oscurecimiento, ¿sí? Entonces uno llega allá y dice, pero venga, entonces el concepto que yo tengo, el oscurecimiento, ¿es real o no es real? Termina siendo real cuando usted tiene situaciones en las que no puede controlar muchas variables. Pero estas compañías que son muy exitosas y que no tienen un oscurecimiento tan severo, son especialistas en manejo de uniformidad. Entonces seleccionan los animales semana a semana, entra al galponero y ve un animal pequeñito y lo coge y lo mueve para acá, hace un muestreo, mira de una manera. Entonces realmente logran corregir muchísimos de los problemas que nos ayuda a, digamos, a mitigar el oscurecimiento. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta la fisiología de los animales? Este es el espectro, estos son la longitud de onda de los diferentes espectros de luz. Nosotros aquí tenemos, aquí desde el espectro ultravioleta, que son de 380 nanómetros, hasta 780 nanómetros, que es el espectro infrarrojo. ¿Qué pasa con esto? Si nosotros vemos esta curva de color negro, es el espectro de luz que es capaz de ver el humano. De tal manera que nosotros aquí aquí tenemos personas de Bit-Dodgeman que seguramente son especialistas en el análisis de luminosidad. Perdón si voy a decir alguna tontería, si digo algo, por favor me corriges. Pero este es el espectro de luz que tienen los animales. Aquí, ¿qué pasa? El humano es capaz de ver muy fácilmente los colores verde y amarillo. Le cuesta un poco los espectros ultravioleta y los espectros infrarrojos. Sin embargo, esta curva roja es el espectro que alcanzan a ver los animales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno llega con una lamparita, no sé si ustedes se acuerdan que venían unas lamparitas que entre con una luz azul, que usted tranquilo que la gallina no ve, pero usted sí. A ver, sí, el que no ve es usted. La gallina lo está viendo incluso con la luz apagada. Y creo que a todos nos ha pasado a nivel de campo que muchas veces uno dice, venga, yo voy a alimentar a oscuras para que los animales no se estresen. Y cuando uno baja la comida a oscuras, el animal empieza a brincar como loco. ¿Por qué? Porque él es capaz de aprovechar cualquier haz de luz que tengamos a nivel del galpón o cualquier oscurecimiento. Entonces, importante tenerlo presente porque los oscurecimientos, si bien tienen que ser fuertes, pues obviamente también tienen que ser uniformes. Entonces, yo nada saco con tener un oscurecimiento muy bueno si tengo que subir o bajar la cortina para hacer algunos manejos. Entonces, es un tema que tenemos que tener también presente. Dentro de la fisiología, ya lo comentamos, los animales ven mucho más el espectro de luz ultravioleta, de luz infrarroja. Hay otra fisiología, está en portugués, entonces para que me lo traduzcas, por favor. Tenemos aquí el ojo del humano es tricromático, el de las aves es tetracromático. ¿Por qué? Porque tenemos 4 tipos de conos en las aves. Nosotros como humanos solamente tenemos 3 tipos de conos. Entonces los animales obviamente tienen una sensibilidad mucho mayor para poder tener o poder ser sensibles a la luz. Otra cosa, el tamaño del ojo del humano es el 1% del tamaño con respecto al tamaño de la cabeza, mientras que la gallina es el 10%. Ellas tienen un ojo plano, ellas tienen una capacidad de visión de 300 grados, nosotros solamente de 180. Entonces, cuando nosotros tratamos de medir lo que nosotros podemos ver con base en lo que ven las aves, pues realmente pues, estamos en el sitio equivocado. Las aves, como les decía, tienen 4 tipos de conos, los humanos solamente 3, y las aves perciben colores de luz ultravioleta e infrarrojo, como les decía, que son invisibles para el humano. Entonces, la calidad que tienen los animales de ver en alta definición es mucho mayor que la nuestra. Entonces es muy importante que tengamos presente que si bien los programas de luz son fundamentales, pues obviamente tenemos también que hacerlos de una manera uniforme. Nuestra recomendación como COP sigue siendo que oscurezca lo mejor posible, ¿sí? Pero pues obviamente aunado a circunstancias como por ejemplo que no se pueden hacer muy buenos manejos de uniformidad durante todo el ciclo de levante. Las luminosidades aparentemente bajas para nosotros pueden ser muy altas para ellas. De hecho, ustedes se dan cuenta, y es un tema muy amplio y pues realmente hay personas que conocen mucho más de esto que nosotros, pero de hecho ya hay unas medidas específicas para manejar la intensidad de luz en las aves. Nosotros hablamos de lux, que
Pues ya hay un término técnico para esto y es básicamente la cantidad de luz que genera una vela a 1 metro de distancia. Eso es un lux, pero ya para lo que para nosotros puede ser, por ejemplo, un lux, para el animal termina siendo mucho más. Hay espectros de luz, por ejemplo, en el lado azul de la longitud de onda, en lo cual nosotros percibimos como humanos solamente 8 lux y para los animales terminan 180. Entonces terminan siendo 180. Entonces es importante que tengamos presente que esas diferencias fisiológicas se presentan. Errores comunes, pues obviamente este tipo, tenemos muy buenos oscurecimientos, pero con agujeros en el techo, que hacen que la luminosidad se haga mucho más fuerte. Esta, por ejemplo, es un ejemplo típico de que voy a bajar la luz, voy a bajar la cortina porque tengo una vacuna. Tengo muy buen oscurecimiento, pero es que tengo que hacer vacuna, entonces ¿cómo hago? Me toca subir la cortina. Entonces, este tipo de cosas realmente son errores muy comunes. Hay compañías mucho más especializadas que tienen un muy buen oscurecimiento y ya hacen todos sus manejos con luz de linterna, con luz de minero, magnífico, pero pues obviamente pues también hay que tener en cuenta que si no se hace bien, pues también puede ser perjudicial tanto para los empleados como para los animales. Esta, por ejemplo, es una compañía muy curiosa porque llegamos acá muy bien oscurecido y resulta que la noche anterior había llovido y se llevó la teja. Bueno, listo. Entonces, error de manejo, listo, no hay problema. Se corrige. Al otro día llegué y estaba ahí otra vez. Pero venga, hermano, ¿y qué pasó? No, es que los empleados trabajan hasta el mediodía y yo no tengo curso de alturas, entonces no me puedo subir. Entonces, pues son cosas que realmente, pues yo sé que como legislación, pues tenemos que cumplir, pero pues termina impactando para nosotros en nuestro resultado productivo. ¿Cuál es el efecto de esto? Esos son machitos que apenas tienen 10 semanas. Miren ustedes la diferencia en el desarrollo de cresta. O sea, tenemos animales con desarrollo de cresta muy bueno, otros con una cresta muy amarillita, muy chiquita, pálida, y otros que apenas están comenzando a desarrollar. Entonces, este tipo de cosas o de errores de manejo son los que muchas veces terminan cobrando o pasando la factura en los lotes al final del ciclo de producción. ¿Y por qué uno dice, venga, pero si los gallos están buenos, están bonitos, tenemos una proporción muy buena de macho-hembra y la fertilidad está muy alta? Hombre, asociado básicamente a problemas que tuvimos durante el levante y que por los cuales nosotros no estamos tan acostumbrados. Programas de luz del fotoestímulo, como les decía, esto es la edad en días, esta es la intensidad en horas de luz y esta es la intensidad en lux que nosotros recomendamos para nuestras reproductoras. Como se dan cuenta, prácticamente a partir del día 14 nosotros decimos oscurezca ya completamente el ave. Eso en muchas partes no sucede, pero pues es parte de la sugerencia que tenemos nosotros. Y ya hablando de producción, COP sí recomienda programas de luz de una manera mucho más integral. ¿Y a qué me refiero con integral? Es que nosotros, como les digo, hacemos el fotoestímulo el primer día de la semana 22, el día 148. Nuestra sugerencia es que obviamente pasen de las 8 horas de luz que tenían su oscurecimiento a 12 horas de iluminación natural, en el caso de Colombia. Y a la semana 23, es decir, el primer día de la semana 24, nosotros vamos a dar 1 hora más de luz, 13 horas. Esperamos 2 semanas y damos otras 2 horas otra hora de luz y otras 2 semanas y damos otra hora más de luz. ¿Eso qué quiere decir? Que en la semana, prácticamente cerrando la semana 27, 28, nosotros debemos tener una longitud del día de aproximadamente 15 horas. Esto es lo recomendable para COP. Incrementos de alimento a pico. Aquí también hay diferencias entre las dos líneas y es importante que las tengamos presentes. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, nosotros aquí hacemos incrementos cada 10 puntos de producción. Ese era un criterio que nosotros teníamos hace muchos años. Aquí en Colombia se ha venido cambiando con el tiempo, pero para COP sigue siendo una constante. Obviamente asociado a la cantidad de kilocalorías por ave al día que yo pueda aportar. Entonces aquí tenemos la cantidad en gramos, la cantidad en kilocalorías y el porcentaje de producción a la cual debemos ofrecérselas. Los incrementos deben ser espaciados en el caso de COP. No se pueden hacer sobreestímulos. Y tenemos que aquí tenemos 2 factores que son fundamentales. Nosotros podemos hacer en COP 2 sobreestimulaciones. Una sobreestimulación por comida y una sobreestimulación por luz. Entonces, antes, ustedes recuerdan, y creo que, doctor Rito, cuando tenemos aquí el IBM, nosotros hablábamos, listo, destapamos y ¡pran! De una vez 3 horas de luz. Resulta que en el caso de COP actual, porque las líneas genéticas van evolucionando, pues ese estímulo completo de 3 horas más va a generar que los animales generen una sobreovulación. Como les digo, son extremadamente sensibles y ahí podemos tener mortalidad por efecto de prolapsos. La medición constante de la producción de doble yema. Parece una tontería lo que yo les voy a decir acá,
pero realmente mucha gente no lo hace. Y es saber realmente qué porcentaje de huevo doble yema me está saliendo día a día, porque es un indicativo muy fuerte de si estoy dando un sobreestímulo de luz, un sobreestímulo de comida, o si realmente me está faltando para poder tener una producción adecuada. El aumento de la mortalidad inicial por prolapso o por peritonitis, como les decía, es un signo casi que inequívoco de que estamos teniendo problemas con el ofrecimiento de alimento al pico de producción. Entonces aquí tenemos varios conceptos. Está una hojita que diseñamos, yo se las puedo compartir si ustedes la quieren. Y lo que nosotros buscamos acá es 5, 10, el primer incremento sí se hace cada 5 puntos, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, y a partir del 70 sí, 75, 80, 85, y algunas compañías tienen como objetivo el 87, 88, donde dan 2 gramitos más en dado caso que el lote pues logre llegar a estos criterios de producción. Esto es la cantidad en gramos con el cual nosotros terminamos el levante. Y esta es la cantidad de energía, esta es la cantidad, pero esta es la energía, la cantidad de kilocalorías que yo debo aportar para ese porcentaje de producción. Esa tabla ya está diseñada, eso no es nada nuevo, pero esta es la cantidad en gramos que debo dar dependiendo de la energía que tenga la dieta. Entonces, obviamente, si yo tengo, por ejemplo, una energía de 2700, pues aquí en algunos casos debo ofrecer 175 gramos. Pues el ideal es que la comida tenga lo que nosotros necesitamos, pero pues obviamente cada compañía tiene su manera de hacer las cosas y hay que respetarla, pero lo importante es que el animal reciba el aporte energético que nosotros necesitamos que tenga para la edad específica. Y estos son los incrementos. Los incrementos, ustedes se dan cuenta, en todo el modelo, desde 109 gramos hasta 135, que es una tablita simplemente de referencia para cada compañía. Hasta el 40% ustedes observen que los incrementos son bastante discretos, 2, 2, 3, 3. En los lotes que terminan con consumos muy bajos solamente son 4, 4, 5, pero observen que después del 50% los incrementos son bastante fuertes. Ese es un criterio que no ha cambiado en el caso de COP y funciona de una manera bastante adecuada. Entre el 80 y el 85 sí se sugiere que vayamos un poco más lento para tratar de estimular al animal a que tenga una mayor productividad. Esto es lo que encontramos de manera normal, una jerarquización folicular perfecta en la cual tenemos el folículo preovulatorio y todos los demás que vienen atrás. Esto es lo normal que encontramos en animales, en lotes que tienen un desarrollo adecuado, que tengan una uniformidad adecuada, un estímulo de luz adecuado y un ofrecimiento de alimento adecuado. ¿Qué pasa si nosotros tenemos errores en la oferta de alimento? Aquí voy a comentarles inicialmente lo del doble yema. Aquí hay 2 modelos aquí en Colombia que se están utilizando para los incrementos de alimento. Y me he encontrado eso con algunos clientes. Uno es el incremento como les decíamos, el incremento que recomienda COP de 5, 10, 20, 30, 40 cada 10. Y otro lo que han llamado el incremento o incrementos cada 5% o lo que llaman el incremento punto a punto. El punto a punto es que yo sé que mi lote me va a picar, en el caso de la otra línea genética, me va a picar en el 90 en la semana 29-30. Entonces, ¿yo qué hago? Divido la cantidad de gramos que voy a dar hasta el pico desde la semana 25 y diariamente empiezo a ofrecer comida independientemente de la productividad que dé, porque la gallina responde. Con COP eso no es adecuado, eso no es recomendable, porque vamos a ver qué pasó en 2 lotes donde hicieron los incrementos de alimento a pico de acuerdo a COP y otros incrementos de alimento a pico de acuerdo a los incrementos punto a punto. Estos son los porcentajes de doble yema que normalmente encontramos con COP. Aquí quiero cambiar un poquito el panorama. Es importante que ustedes tengan presente que cuando ustedes manejan COP, los picos de doble yema se producen a edades diferentes que con la otra línea genética. Con COP, si ustedes se dan cuenta, los porcentajes de doble yema se producen siempre antes de la semana 28. Es decir, cuando el animal llega al pico de producción, ya su doble yema ya ha pasado. Mientras que con ROS no pasa eso. En ROS, nosotros es normal encontrar que en el pico de producción tengamos también el pico de doble yema. Entonces, eso me parece importante que lo tengamos presente. Estos son los incrementos, como les decía, de acuerdo a los incrementos de COP, llegó 4.6% de doble yema, 4.3, 3.5, 3.128, y observen que en el pico de producción pues prácticamente ya no tienen nada, ¿no? 0.78. Y esta es otra estrategia de otra compañía donde hicieron el incremento punto a punto. Aquí tenemos que las mortalidades
perdón, que las producciones de doble yema fueron mucho más altas y obviamente aquí también tuvimos una mayor mortalidad. Esto es un factor, algo que estaba afectando realmente a Cobb hace tal vez un par de años, cuando hicimos la modificación de estas sugerencias, porque el objetivo de nosotros es que tengamos una mortalidad inferior al 2,5% acumulado a la semana 35. En algunos casos, cuando hacíamos ofrecimientos de alimentos de esta manera, podíamos tener mortalidades del 3,5%, casi el 4% a semana 35, y obviamente pues gallina arrojada que no ponga, que se murió, pues al final termina deteriorando el resultado zootécnico del lote. Errores, como les decía, ovarios que están completamente llenos de folículos preovulatorios. Obviamente, pues animales que tienen una productividad muy alta, una mortalidad también muy elevada, pues obviamente es un caso exagerado. Realmente esta foto me la compartió mi compañera de Ecuador. Yo no he visto casos de esta manera, aunque sí realmente he visto, pues obviamente animales que tienen ovulaciones extremadamente fuertes, pero pues no a este nivel. Sin embargo, pues este es un caso real y pues sí hemos visto con mucha frecuencia este tipo de animales, donde siendo animales con excelente desarrollo fenotípico, con todas las características para poder ser una buena productora, pues terminan muriendo en la pico de producción. ¿Asociado a qué? A sobreestímulos, como les digo, tanto de comida como de luz. Esto ya para terminar es la mortalidad acumulada de las hembras en producción, de lo que decíamos aquí. Esta es la mortalidad de la guía de Cobb. Esta es la mortalidad promedio del país aquí en Colombia. Ya más adelante la vamos a ver en barras en las cifras. Observen que aquí, miren que la mortalidad es bastante buena, por eso yo les digo que las mortalidades realmente no son mortalidades, las mortalidades son descartes. ¿Por qué? Porque miren que a partir de la semana 50 ustedes comienzan a sacar muchos más animales improductivos, y aquí comienza a generar la diferencia. Esta es la mortalidad del top 10 del país, de esas mortalidades son de las 3 compañías que yo tengo aquí. Esta es la mortalidad del mejor 25%. Observen, aquí tenemos mortalidades muy bajas, incluso por debajo de la guía, pero miren lo que pasa con el peor 10 y el peor 25%. ¿Sí? Son realmente mortalidades asociadas a problemas de descartes. Y esto, simplemente interpretado como números, la mortalidad de la guía de producción es del 6,5%, del país está en el 8,6%, del top 10 está en el 5,2%, del top 25 en 5,5%, y observen los peores lotes. Realmente todo está asociado a temas de descartes. Y esta, no sé si me puedes ayudar ahí para un videito para que miremos la parte final. Es fácil perder de vista algo que no estamos mirando. Y esto es básicamente el trabajo con las reproductoras, amigos. Es estar muy atento a los detalles para que las cosas se den de una manera adecuada. El éxito de Cobb, como de cualquier línea genética, solamente cuidar el detalle, cuidar el perfil de crecimiento, cuidar las uniformidades y obviamente pues, las ofertas tanto de alimento como de luz que estamos hablando. Muchas gracias, es lo que acabo de compartir con ustedes. Si tienen alguna pregunta, por favor.